Bueno, pues venga, me meto en el otro que es un poco el más complicado, el del XML. Vale, tenéis por ahí un manual que os he dejado donde habla de XML y tenéis también, pues bueno, algunos vídeos y tal del XML. También os recomiendo que le echéis un vistazo, os recomiendo que le echéis un vistazo al sitio del W3 Schools, que ya hemos comentado en alguna ocasión que es un sitio que está bastante bien para ver documentación, y aquí también tenéis tutoriales de XML. Aquí, XML. ¿Vale? Y aquí mismo, en la introducción o en el cómo se usa el XML, viene un ejemplo de código que es prácticamente igual que el ejemplo de código que el ejercicio que tenéis que realizar. Vamos a verlo. El ejercicio que tenéis que realizar del XML es, bueno, pues crear una estructura, que os digo cómo tiene que ser la estructura, book story, book, con título, ISBN, autor, año, tamaño y precio, ¿vale? Y este XML que está aquí, pues es muy parecido. Tiene book story, tiene book y luego tiene esos atributos. No son exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Pero ya veis cómo van y podéis hacerlo de modo similar. Vale, el XML es un tipo de lenguaje de marcas donde las marcas no están preformateadas, es decir, no están predefinidas, quería yo decir, como en el HTML, que tenemos una serie de etiquetas que tienen un comportamiento y que ya tienen formato por defecto también. Aquí, las etiquetas las inventamos nosotros, ¿de acuerdo? Esta palabra me la invento yo, esta me la invento yo, esta me la invento yo y esta me la invento yo. Me las invento todas las etiquetas. Este es un formato en realidad que está pensado para intercambio de datos, no es un formato para mostrar documentos, para mostrar contenidos. Sirve para que, bueno, vosotros tenéis bases de datos conmigo y habéis visto que en los ejercicios de bases de datos, al importar los datos, lo que hacemos es importarlo y exportarlo a través de un XML. Esto se corresponde con una tabla. Esto es una tabla de la base de datos y estos son los registros y estos son los campos. Estos son los campos y luego los valores dentro de cada uno de esos campos. Entonces, en el momento de exportar eso, se genera un XML que luego es leído y convertido en formato en otro sitio. No es un tipo de archivo que se maneje directamente, sino que es un tipo de archivo para intercambio de datos entre aplicaciones. Se exportan los datos desde una aplicación y se importan en otra aplicación. Eso se utiliza cuando no se quiere dar acceso directo a los datos. Por ejemplo, imaginaros un fabricante de determinados de productos, de lo que sea, rotuladores. Fabricante de rotuladores que tiene pues una base de datos con todas las características de sus datos, de sus rotuladores, ¿de acuerdo? Además ya preparados para que se puedan utilizar en tiendas online. Y sus distribuidores pues utilizan esos datos para integrarlos dentro de sus tiendas online. Pero claro, para ese proveedor sería muy arriesgado darles acceso directo a la base de datos y que esos distribuidores pudieran manipular esos datos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues exportar los datos a un formato XML y proporcionarle el archivo XML a los distribuidores que lo van a meter luego y lo van a integrar dentro de sus tiendas online. Entonces, cuando no se quiere dar acceso directo a los datos, lo que se hace es proporcionar un XML con la exportación de esos datos. Yo te doy los datos y ya con esos datos ya tú los manipulas y tal, pero no accedes a mi base de datos, no me la tocas, no me la descacharras. ¿De acuerdo? Para eso es para lo que se utiliza, fundamentalmente. Y lo veréis sobre todo el año que viene en la asignatura de conexión con base de datos. Haréis conexiones directas y haréis cargas de XML en esto. Bueno, ahora aquí lo que hacemos es ver un poco ese formato, ver que lo podemos crear nosotros y que lo podemos utilizar. Vale, podríamos coger este mismo y luego intentar adaptarlo, ¿de acuerdo? W3 Schools, aquí en cómo se usa, podéis coger este mismo ejemplo, ¿vale? Y lo creáis un nuevo documento. De hecho, yo lo he estado haciendo antes en la videoconferencia anterior y lo tengo aquí.
es el 3.3, ¿vale? Y lo he pegado aquí. Mira. Ay, que se me va. Lo he pegado, ¿vale? Y entonces lo tenemos ahí de esta manera. Ahora, esto se guarda y se tiene así de esta manera. Vale, el problema de este formato es que no es directamente interpretable por los navegadores. El navegador no sabe qué es esto, ni sabe cómo dibujarlo, ni cómo representarlo, ni sabe qué es este elemento, ni sabe tampoco qué es este otro elemento. ¿De acuerdo? Si yo lo intento abrir tal cual está, ¿dónde está? Aquí, en esta carpeta. Aquí. Lo intento abrir, el navegador no sabe qué hacer con él. ¿Qué es lo que hace? Enseñarme el código. Como mucho. Enseñarme el código. Otros navegadores ni eso. Si se lo mando al Chrome, probablemente, bueno, sí, mira, me ha enseñado el código, pero en muchos casos ni eso siquiera, directamente en blanco. ¿De acuerdo? No sabe qué hacer con él. Para él es un texto literal, prácticamente. No sabe cómo mostrarlo. Entonces, para poder mostrarlo, para poder hacer que esto sea visible, en el navegador debe tener una hoja de estilos. La hoja de estilos se la ponemos de esta manera, esta etiqueta. Apuntaros esto, ¿de acuerdo? Por ahí en los apuntes viene y en los ejemplos que os he puesto por ahí también viene, ¿de acuerdo? Este es el tipo de etiqueta que utilizamos aquí en el XML para vincular la hoja de estilos. Y entonces habría que hacer, no se puede hacer interno, tiene que ser externo. Y entonces habría que hacer esa hoja de estilos, ¿de acuerdo? Que yo le he llamado librería y que la tengo aquí. Vale, voy a dividir esto horizontalmente y aquí abajo voy a abrir el CSS. Vale, ahí tengo, arriba tengo el... Ah, no, lo tengo en los dos lados. No, ahora. Aquí tengo el XML y aquí tengo el CSS. Vale, en este CSS que acabo de vincular, lo primero que habría que decirle es qué tipo de objetos son estas etiquetas. Y yo aquí lo primero que he dicho es decirle que todas estas etiquetas son etiquetas de bloque. O a lo mejor solo algunas de ellas son etiquetas de bloque, unas sí y otras no. Pues entonces iría citando exactamente cuáles son de bloque y cuáles no son de bloque. Bueno, yo le he dicho que todas son de bloque. Si no le digo que sean de bloque, pues entonces lo que va a ocurrir es que el texto, por ejemplo, va a aparecer todo de corrido uno al lado del otro. No va a interpretar que son elementos distintos. Y luego a partir de ahí, pues a cada una de esas etiquetas les vamos dando propiedades. Por ejemplo, yo a esta le he dicho que sea de fondo naranja, que tenga un margen exterior, que tenga un margen interior, que tenga float para que fluya horizontalmente y que el color del texto, como le he puesto el fondo naranja, pues el color del texto sea blanco y el tipo de letra pues lo he cambiado y le he puesto de esta manera. Vale, diciéndole que estos son bloques y que este bloque en concreto tiene estas propiedades, ahora ya sí que el navegador sería capaz de interpretar esto y empezar a dibujarlo en pantalla. Esto lo guardo, guardo todo y entonces aquí el navegador ahora ya sí empieza a mostrarme esas cajas, entiende que son cajas, ya se lo he dicho ya aquí, son cajas, y que en concreto la caja book, que es esta, que está aquí, y luego está aquí, y luego está aquí, pues tienen un determinado fondo, tienen un padding y tienen unas cosas. Mira, lo voy a cambiar un poco y le voy a decir que no tenga padding, ¿vale? Y que tenga, lo que sí que tiene que tener padding es, por ejemplo, este otro title que está aquí. Le voy a decir que tenga un padding de 10, no, sí, de 10 píxeles en vertical y de 15 píxeles en horizontal. Vale, entonces aquí recargo el formato y lo vemos de esta manera. ¿Vale? Y el resto de las etiquetas, pues podríamos decirle que por defecto que tengan un padding. Bueno, esto ya es jugar con las propiedades hasta que consigáis que tengan el aspecto que nosotros nos interesa. Que estas tengan un padding de 5, pero esta no. O un margin, quizá un margin, sí, mira, mejor. Y así no tengo que andar anulándolo aquí.
No, mira, me estoy complicando la vida innecesariamente. Os quiero hablar de una cosa y me estoy metiendo en otro fregado. Vale, ahí está. Entonces al final sí que se van dibujando las cajas. A partir de ahí, pues vais afinando el formato hasta que se parezca lo máximo posible a este formato que le tenemos puesto aquí. ¿De acuerdo? Pero sobre todo lo que os tenéis que fijar es en esto. Son etiquetas que inventamos nosotros. Hay una etiqueta general que es la de la librería, que es la que se corresponde con las tablas en la base de datos, y luego cada uno de los registros, que en este caso es la etiqueta book, ¿vale? Y luego cada una de las campos, que es otra etiqueta que están dentro. Todas llevan la misma estructura. Algunas veces hay datos múltiples y otras veces pues hay datos que no aparecen. Aquí, por ejemplo, me parece que no está... Bueno, no lo sé, podría haber alguno que no aparezca, ¿de acuerdo? No todos los campos tienen por qué estar rellenos, ya lo sabéis. Y a través del CSS, pues le vamos dando formato. Este fondo claro, esta letra un poco más grande, esta más pequeña, esta roja, esta blanca, este alineado a la derecha. Pero lo importante también aquí es que, por un lado, todo el código del XML tiene que estar en minúsculas y eso es muy importante. Y el XML es un lenguaje muy estricto. Cualquier pequeño error produce que no se vea nada en pantalla, ¿vale? En este momento se está viendo con un formato, bueno, pues eso, ¿de acuerdo? Pero imaginaros, por ejemplo, que me hubiera comido este signo de interrogación que está aquí, ¿vale? No está, el signo de interrogación. Lo guardo, lo intento recargar aquí y a tomar por saco. No funciona. ¿Lo veis? No funciona. Y en este caso, bueno, me ha mostrado un error, un mensaje de error, pero en otros casos ni eso siquiera. Si lo intento abrir, por ejemplo, con otro navegador, ni mensaje de error me muestra siquiera, ¿veis? Completamente en blanco. Y es muy complicado, el XML es un lenguaje muy complicado de editar porque cualquier pequeño error en un carácter hace que se escacharre todo el documento, ¿de acuerdo? Es muy fácil que yo me haya comido un pequeño carácter en algún sitio y deje de funcionar. Entonces, os aconsejo que para hacer este ejercicio y para empezar a familiarizaros con ese lenguaje, lo hagáis como he hecho yo. Venís aquí al W3 Schools, cogéis este primer ejemplo, lo empezáis a adaptar a lo que pide el enunciado que os he propuesto yo, que no es exactamente igual, tendréis que adaptarlo, ¿veis? Tendréis estos otros atributos en lugar de los que vienen ahí y luego estos valores dentro de esos atributos, ¿vale? De tal modo que al final son estas tres cajas las que tienen que salir. Si hubiera más, pues serían igual, pero yo hacer 3 o 30, pues es lo mismo. Y luego ya pues ir asociándole la hoja de estilos que se asocia exactamente con esta etiqueta, que como soy así, pues os la voy a dar a través del chat, así se las ponían a Fernando VII, ahí va, ahí la tenéis. Sí, claro, es un lenguaje inventado, efectivamente, es un lenguaje propio de marcas. Vale, y una vez que le asociamos la hoja de estilo, pues entonces ya sí, ahí ya empezamos a trabajar con nuestro CSS. Lo primero que hay que hacer es decirle que las etiquetas, todos los elementos que tenemos ahí son bloques, o a lo mejor no todos, sino solo algunos. Pero bueno, en este caso sí, todos los elementos son bloques y ya a partir de ahí, pues a cada una de esas cajas, las propiedades que nosotros consideremos que le corresponden. Venga, preguntas con respecto a esto. A ver, contarme. ¿No hay preguntas? Ay, madre. ¿Os habéis ido ya o qué? ¿Que lo has hecho de otra forma, Eduardo? A ver, cuéntame cómo lo has hecho. Con HTML. Sí, que se parezca lo máximo posible. Ah, con un DTD, vale. Vale, bueno, bien, sí. También lo podrías hacer con un XLS. También lo podrías hacer con un XLS para darle formato. Eso, un XSLT. Sí, sí. Bueno, más complicado, pero al final el resultado es el mismo. Bien.
Bien, si tú esto ya lo has manejado antes, ¿no? Por lo que veo, por lo que me dices. Claro, sí, efectivamente, pues también se pueden utilizar esos otros formatos para esos otros modelos. Yo, sobre todo aquí, lo que me interesa es que veáis lo que es una estructura del XML. Luego ya lo del DTD o de los XSL, pues eso ya no me preocupa tanto. En web, no, en web no se utiliza. A ver, se utiliza como modelo de intercambio de datos. Por ejemplo, tú tienes un Excel, ¿vale? Y quieres pasar los datos del Excel a una base de datos. Pues entonces lo que haces es exportarlo a XML y luego en la base de datos importarlo. O tienes una base de datos de Access y lo quieres exportar para luego importarlo en Excel. Pues bueno, entre Access y Access se hace directamente, pero imagínate que a otro tipo de, de gestor de Oracle o de no sé cómo se llaman estos, OpenOffice, ¿vale? Pues lo exportarías en XML. El XML es un formato de intercambio de datos. Un formato de intercambio de datos. Mira, por esta mañana en una de las videoconferencias estábamos hablando de WordPress. Y entonces teníamos que sacar los contenidos de un WordPress que estaba instalado en un sitio y cargarlos en otro WordPress que estaba en otro sitio. Pues lo que se hacía era exportarlos desde un sitio en formato XML y en el otro sitio importarlo con ese formato XML. El XML es un formato de intercambio de datos. Lo que en origen es una base de datos se exporta a formato XML, eso es lo que hace el DTD, de darle el formato con el cual se tiene que guardar eso, y luego se importa en el otro sitio siguiendo la misma pauta, el mismo patrón de importación que se utilizó en la exportación. Pero eso es, para transportar datos, pero no es para crear web. Se podría utilizar para crear web, pues haciéndolo un poco así como lo estoy haciendo yo. Pero eso serviría, por ejemplo, para que en un catálogo, en una tienda, importásemos el catálogo de productos. Todos estos libros que tengo yo aquí, los cogemos en una tienda, los importamos, se cargan y luego ya la aplicación le da formato para que se vean web. Pero no es una web en sí mismo. Es un formato de intercambio de datos, de transmisión de datos. ¿De acuerdo? Para los datos de la página, no. No, para web no. Es un modelo de descripción de información, pero no para... Eso sí, XHTML sí. Eso fue un intento de juntar, sí, eso sí, tienes razón, no había caído yo, gracias Eduardo. Eso fue un intento de cruzar el HTML con el XML, de intentar hacerlo confluir en un único lenguaje, pero como el XML es un lenguaje muy estricto, muy, muy quisquilloso con respecto a la sintaxis, pues daba muchos problemas el XML. Se hacía muy complicada la maquetación con el XML porque enseguida cualquier comilla, cualquier pequeño error, una mayúscula, hacía que se descacharrara todo el documento y entonces enseguida se abandonó el XML y al final no lo utiliza nadie. El XML es una cosa, es un puñetero infierno. Eso eso no se usa. Si ves alguna vez algún documento en XML, huye. Lo primero, cámbiale la etiqueta y ponlo como HTML. Bueno, venga, ¿alguna otra cosa que me queréis preguntar de este formato o de otra historia? ¿No? Pues lo dejamos aquí por hoy, ¿de acuerdo? Bueno, majetes, pues lo dejamos. ¿Qué hora es? Ay, Dios mío, desde las 8 de la mañana que empecé con las videoconferencias. Yo estoy reventado ya, chicos. Venga, cuidaos y ánimo con los ejercicios, ¿vale? Cualquier duda que tengáis me lo vais consultando. Venga, hasta luego, chicos.